Esta mañana hemos invitado a Fernando Benalcázar, él es ex viceministro de Minas, y para hablar de este tema. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar aquí de nuevo. Bienvenido, ingeniero. Gracias. ¿Cuál es su punto de vista de la situación que está pasando en la minería en el país, Fernando? Muchísimas gracias, Osvaldo. Con mucho respeto a la introducción, yo quisiera comentar que no es que la minería es nociva al ambiente, es nociva al agua, es nociva yo lo que a las digo es comunidades. pero tiene gran Claro, oposición. hay la percepción. Los sectores ambientalistas se oponen durísimo, ¿no? Hay una percepción que se generaliza a través de justamente esos grupos que cogen el tema del agua, el tema de la contaminación social, el tema de la contaminación del entorno, y es una bandera de lucha que son exitosos y tienen resultados en ciertos lugares. Se ha probado desde el año 2019 que en el Ecuador existe una minería a gran escala, a nivel industrial que se llama, con sus dos primeros proyectos de ese nivel, que han estado trabajando, produciendo durante estos 5 años, arrojando unos resultados en todos los aspectos, comenzando por el impacto social positivo, porque la propia ley así lo establece, que el 60% de las regalías que generan estos proyectos vuelven a las áreas inmediatas o de la zona de influencia inmediata del proyecto. Y así hemos visto crecer ciudades como Los Encuentros, Llanzanza, El Pindo, etc. Ya hay experiencias. Y hay experiencias positivas. Entonces, creo que es importante, tomando la primera parte de su comentario, si las inversiones extranjeras directas en el área minera han caído sustancialmente. Estuvimos aquí en su programa hace pocas semanas y hablábamos la comparación entre lo que pasaba entre el 22 y el 23 en cuanto a inversión. Y eso se debe principalmente a que el país continúa siendo visto como un lugar difícil, inestable, que no ofrece las garantías, la seguridad jurídica para las inversiones. Y me voy a focalizar en el sector minero. El sector minero se caracteriza porque requiere muchísima inversión, altísimas cantidades de dinero invertidas a riesgo. ¿Qué significa? Que en las etapas iniciales, lo que se llama exploración inicial, exploración avanzada después, puede haber una alta posibilidad de que tras inyectar mucha plata, digan, no hay el potencial que buscamos. Y eso no es raro. Apenas uno de cada 1000 prospectos, de 1000 proyectitos que comienzan, se convierte en mina. Y el Ecuador ha sido muy exitoso, tiene una tasa excepcional de éxito, y así hemos visto estos proyectos que no se dan de la noche a la mañana. No nos olvidemos que Mirador fue un proceso de 30 años. La mina Fruta del Norte ahora fue un proceso de 22 años. Y el que hacía referencia, Osvaldo al inicio, el nuevo contrato que se ha firmado, también es un proceso que ha tomado muchísimos años. Entonces, ante esos factores, ustedes recordarán aquí en julio del año pasado, justo en esta misma entrevista, hablábamos de que hay un instituto en Canadá, el Instituto Fraser, que es una entidad que evalúa lo que ellos llaman jurisdicciones, no necesariamente países, sino áreas en las cuales hay actividad minera, y se compara temas relevantes. Creo que el más importante es aquel que habla de la capacidad geológica, de la capacidad de minerales que puede tener un país. El Ecuador ha estado muy bien posicionado y se ha mantenido entre uno de los países o de las jurisdicciones, como ellos llaman, que tienen muchísimo potencial Tenemos minero. un excelente mapa minero. Exacto. Pero el otro aspecto que ellos evalúan es el tema de la seguridad jurídica, la estabilidad. Pero la seguridad jurídica le corresponde al gobierno. Exacto. Y es justamente donde se evalúa eso. Cómo los gobiernos le dan al inversionista la capacidad de que llegue, se siente tranquilo. La confianza. La confianza es la Pero palabra. es que no solamente el gobierno, pues esto es la justicia fundamentalmente. Es un conjunto de cosas que se evalúan, hasta los supuesto. temas ambientales. No nos olvidemos, aquí en estas mismas oficinas hablábamos del año pasado. Hace un momento estábamos hablando con el coronel Gutiérrez, hay una, digamos, una inquietud o una especie de denuncia de que en Yaruquí está funcionando una planta que está contaminando, el ambiente de una planta de ácido sulfúrico. Pero no hay control, no se dice absolutamente nada al respecto. El conjunto, justamente lo que estamos hablando aquí, el conjunto de justicia, el sistema judicial, el conjunto de estabilidad jurídica, seguridad jurídica, que de la noche a la mañana no le cambien una ley, o que de la noche a la mañana no suceda lo que sucedió con el ITT. Hoy día el Ecuador, hace 2 semanas, a finales de mayo, sale el nuevo índice Fraser.
y el Ecuador pega una caída Claro, en esos aspectos. 33 puntos, puestos. Cayó, 33 puestos. Cayó prácticamente 32 puestos de lo que estaba en 54. ¿Por este escenario? Sí, claro, de este escenario, porque es la evaluación. De lo que el año pasado, busquemos con números reales, estaba en la posición 27 de 62. Hoy día cayó a 54 de 86 jurisdicciones evaluadas. Y eso es un mensaje consistente con la falta de presencia de inversión. Si a mí me dicen indicadores independientes, el Instituto Fraser es independiente, no depende del Estado ni del gobierno, más bien es académico, intelectual, dice, el Ecuador está en el tema de seguridad jurídica muy mal calificado. Usted no pone $1 en el Ecuador. Contradictoriamente, en su introducción, Osvaldo, usted hacía referencia a que se firmó un contrato de explotación minera en estos últimos días. Permítame explicar un poquito eso a nuestra audiencia. ¿Qué es el contrato de explotación minera? Es cuando la empresa ha pasado por todas las etapas de evaluación de un prospecto a lo largo, en un mundo ideal y perfecto de 8 años, porque es 2 años por cada fase, exploración avanzada, evaluación económica, desarrollo, y llegan a decir, aquí hay una mina. En el Ecuador hay apenas 3 contratos de explotación minera firmados. El primero se firmó en el 2012 en el gobierno de Rafael Correa. Ese fue el de Ecuacorrientes. Ecuacorrientes, justamente, ¿no? La mina Mirador, al momento el mayor productor de minerales de exportación. El segundo se firma en el 2016, también en el gobierno de Rafael Correa, que es la mina Fruta del Norte. Y ahora... ¿Ese es oro? Ese es oro. Oro, ¿no? Oro y plata. Y ahora, prácticamente 8 años después, se firma un tercero, que es con una empresa australiana, SolGold, independiente de los nombres locales, la empresa madre es la empresa australiana SolGold, que ha trabajado intensamente para llegar a identificar lo que, si se convertiría ya en una mina en producción hacia el año 30, en el mundo perfecto, o 31, siendo un poco más flexibles, sería uno de los proyectos de minería de cobre, oro y plata entre los 20 más grandes del mundo. Exactamente. Es una de las minas que tiene mucha proyección, ¿no? Es impresionante el resultado de sus estudios de prefactibilidad que arrojan eso. Y eso cae en lo que hablábamos antes. Dentro del tema geológico, Ecuador sigue siendo una de las jurisdicciones más atractivas para la inversión. Un poco contradictorio, pero también, por otro lado, son estos grupos, generalmente los más sólidos, las mineras más grandes, las que saben manejarse en el mundo del vaivén político, de inseguridad, de inestabilidad, y están relativamente acostumbrados a manejarse. Y en el Ecuador todavía están presentes muchas de esas grandes mineras del mundo que siguen a la espera de buscar proyectos futuros. Pero, como usted decía, digamos, los grupos ambientalistas, todo eso, están trabajando mejor para posesionar, digamos, que en verdad la minería es la causante de contaminar fuentes de agua, entre otras afectaciones. Porque si tenemos ese potencial, tenemos un bonito mapa, pero desde afuera no es tan atractivo venir con capitales. ¿Por qué, digamos, no vemos eso la mayoría de los ecuatorianos? Porque yo creo que falta educación y concienciación. Y siempre les he dicho a ustedes en esta misma radio que este es uno de los grandes programas en el cual la interacción con las personas y el público, los radioescuchas, permiten educar y concienciar. A mí me fascina cuando hacen una llamada, un comentario, una pregunta difícil sobre los temas mineros, incluyendo el tema ambiental. Aquí yo quiero poner sobre la mesa algo fundamentalmente diferente, único y que no ha sucedido en los otros 2 contratos y que crea un precedente en los aspectos de transparencia y en los aspectos ambientales únicos. Ustedes recordarán aquí mismo en alguna entrevista hace un par de años, hace 4 años, el Ecuador, el 15 de octubre del 2020, yo tuve el orgullo de ser lo que se llama el champion, el líder ante la organización internacional que no es estatal, que se llama EITI, que es la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas. Fue aceptado como país miembro e interesado. Fíjese, 4 años después, en este contrato, por primera vez se introduce una cláusula blanco y negro en el cual la compañía acepta la transparencia total de sus libros, de su información económica
y en los aspectos ambientales de toda índole. ¿Ante quién? Ante el Estado y el Estado representado por la sociedad civil, representado por el Ministerio del Ambiente, ya no solo como autoridad, y por el SRI. ¿Por qué? Porque siempre ustedes en el sector petrolero, extractivo también, y en el minero han oído que no podemos dejar saber los datos y la información abierta de nuestros contratos por la confidencialidad. Esto es algo que en este contrato se incluye esta cláusula y le autoriza a través de la firma del contrato al Servicio de Rentas Internas para que quien solicite la información como establece el estándar de transparencia pueda tener acceso a dicha información. Eso es algo para mí de las cosas que más llamó la atención. Todos podemos conocer esa información. ¿Por qué es importante eso? Siempre, transparencia, pues, ¿no? Exacto. Transparencia. Siempre se ha hablado de la necesidad de transparencia y lo que en el estándar se define los beneficiarios finales. Fernando, permítame, hay una inquietud ciudadana en el 255-4090, 2546-108. Conversamos con Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas. Buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días, licenciado Morocho. Buenos días, señor Benalcázar. Mire, yo quiero comentarle, yo trabajé durante 10 años cerca de una empresa o para una empresa minera y conozco con mucha claridad cómo es el manejo técnico de las empresas mineras. Y créame que existe mucha ignorancia en la ciudadanía, perdóname el término, pero es la verdad. Lamentablemente los grupos ambientalistas solo les interesa vender lo que ellos quieren desde su lado, pero las personas que estuvimos cerca sabemos del esfuerzo. Es verdad lo que dice el señor Alcázar, el tiempo que demora un proyecto con la inversión que justifica el hecho de tener tantos años sin producir para llegar inclusive al final a desistir. Eso no lo valora a la población y al contrario, como le digo, le ahuyentan porque existen terroristas como el señor Isa que mueve a la población en la ignorancia, como le digo, y no mueve en términos de prosperar a la inversión. Inclusive, como le digo, ellos aplauden estas negociaciones, estas mafias que existen en los sectores rurales, en las zonas donde están las mineras, en donde los gobiernos parroquiales prácticamente secuestran a las empresas y no les dejan trabajar a cambio de ciertas obras que debería hacer el gobierno central. Así opera, y eso no lo sabe la mayoría del pueblo. Eso es lo que deberían difundir. En los medios de comunicación deberían invitar a esta gente técnica que conoce a profundidad y profundizar los temas de la minería. Muchísimas gracias, señor Morocho, muy amable. Muy bien, gracias también a usted por la participación, 255-4090, 2546-108. De pronto se confunde con el tema de la minería irregular, ¿no? La minería que no está regulada en este caso, Fernando. Correcto. Hace un par de meses yo intenté a todos los contactos periodísticos, amigos periodistas con los que yo he interactuado durante estos 5 años, difundir un mensaje en el que pedíamos eliminemos ese término de la minería ilegal, porque minería y minería ilegal suenan parientes, suenan primos, hermanos y hasta hermanos. El propio Código Orgánico Integral Penal la define como la extracción ilícita de minerales. Creo que eso ayudaría a separar la percepción de que vemos en un programa de televisión o en una entrevista de radio y hablan de la minería y le generalizan en la minería ilegal. ¿Cuál sería el término, ingeniero? Extracción ilícita de minerales. Yeah. La extracción ilícita de minerales está tipificado en el 260-261 y pone hasta en la cárcel al que financia, al que actúa y al que está metido en ese mundo totalmente ilegal, por eso está en el Código Orgánico Integral Penal. Y otro dato importante que yo creo, primero felicito la intervención del señor que llamó, porque si al conocer el sector, él ve la realidad como es. Pero también creo que es importante poner sobre la mesa, y ustedes habrán visto en redes sociales en las últimas 3 semanas, de las cuales he estado prácticamente desconectado por un tema personal, pero se ha hablado muchísimo y se ha atacado muchísimo a las organizaciones de base, a las organizaciones indígenas, a las organizaciones ambientalistas. ¿Por qué no se hace nada con respecto al tema de la extracción ilícita de minerales cuando se denuncia a diario lo que está sucediendo en la provincia del Napo y en el sur del país? Uh-huh. Y eso creo que se ha abierto un debate necesario. Esto de la provincia del Napo es terrorífico. Hay una contaminación impresionante.
Osvaldo, una depredación prácticamente del medio ambiente. Una depredación total, y uno puede entender cómo es autoridad. ¿Pero qué es lo que pasa? Porque esta es una Vox Populi, hay un señor, videos y exacto, todo, les están indicando lo que está pasando. En Yutsupino era esa zona. La primera intervención que hizo, me acuerdo, en el tiempo de la ministra Alexandra Vela. Capturaron, decomisaron un montón de maquinaria. Un verdadero show que estuvo el presidente, el ministro, el viceministro, estuvo la ministra, todos los ministros posibles estuvieron ahí. Y dígame usted, de enero del 22, de enero del 2022 a esta fecha, son 2 años y medio. Hay un señor en Twitter, bajo el nombre El Gringo, vean las denuncias que él hace. Ha llegado a atraer hasta cineastas como Carlos Andrés Vera, que acaba de hacer un especial al respecto, creo que ya lo está lanzando. Y todos los días hay denuncias en contra de autoridades locales, autoridades de control, autoridades de los ministerios involucrados. Y yo, como es la autoridad, sí me pregunto, ¿cómo es que no puede haber una acción concreta y definitiva? Hemos llegado a un punto tal en el que ya no tenemos capacidad como Estado de defender esos recursos naturales que son intrínsecos del Estado y son estratégicos para el desarrollo del país. Y eso para mí es el ejemplo más evidente del punto en el cual hemos llegado y no podemos controlar el tema de la extracción ilícita de minerales. En este sitio, ¿cómo se llama? Sevilla, no recuerdo el otro nombre. Digamos, Sevilla de Oro. Ahí precisamente llegó una acción a la Asamblea Nacional, pero a pesar de que sean esas denuncias, miren, en la Asamblea igual, no pasa nada, pues. O sea, estamos abandonados. El problema es de que no existe el cumplimiento de la normativa, no se aplica la ley. Pero ¿quién hace cumplir? Porque yo creo que tenemos una ley normativa y es una ley realmente coercitiva y también muy controladora. A ver, existe una ley de minería y existe la ley, el Código Orgánico Ambiental. Los dos son los que, de manera conjunta, deben trabajar, los dos ministerios y las dos entidades vinculadas al uno y al otro, deben trabajar en los controles respectivos. Dentro de la ley de minería se le da una fuerza gigantesca al tema ambiental, inclusive cancelar, eliminar, remover una concesión minera por daño ambiental comprobado es algo que la ley contempla. Pero dígame si alguien ha logrado demostrar que hay un daño ambiental comprobado, los casos son mínimos, contamos en los dedos de una mano. El tema de las agencias de regulación y control. Aquí es muy importante y resalto, hace como un mes, hace pocas semanas, el presidente actual hizo, mediante decreto ejecutivo, una escisión, una separación de nuevo de la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales No Renovables, que la ejecutamos o que la hicimos, la fusión la hicimos en julio del 2020. 4 años después, se comprueba definitivamente, porque se ha perdido la efectividad, porque se ha perdido muchísimo dinero en las agencias de control, que deben ser separadas aquellas que hacen control minero, control energético y control de hidrocarburos. Y están en ese proceso, lo cual públicamente se ha felicitado y creo que es parte de la solución, porque al no haber efectivamente una agencia que tiene los recursos y la capacidad de hacer control, queda comprobado en estos 4 años cómo la extracción ilícita de minerales se ha disparado casi descontroladamente. La tarea pasa por diferentes instancias, ingeniero Benalcázar, pero desde la ciudadanía también, ¿cómo inteligenciarnos de que en verdad la minería nos va a beneficiar a todos? O sea, ya analizamos los otros aspectos, pero ¿a quién le correspondería? No sé, campañas o poner ejemplos, miren, aquí está. ¿A quién le corresponde esto? Yo creo que les corresponde a todos los que somos parte de una sociedad. Aquellos que individualmente podemos contribuir porque tenemos conocimiento, hemos tenido la habilidad o la suerte de servir al Estado y aprender, comunicamos. Esa ha sido mi campaña y ustedes ven que hemos trabajado en eso ya por prácticamente 2 años y medio. Las universidades tienen que abrir más el tema de compartir conocimiento a través de experiencias reales. Las propias empresas tienen que abrir las puertas. Para que una empresa abra la puerta,
Yo viví 25 años en el sector petrolero y que la empresa diga, vengan universidades, vengan técnicos, vengan ingenieros, vengan ambientalistas, venga sociedad, qué difícil ha sido. En la minería algo se ha logrado. A ver, Fernando, escuchemos otra inquietud ciudadana, 255-4090 y el 2546-108 habilitada. Buenos días, lo escuchamos. A ver, está en la línea. Sí, siga, por favor. Muy buenos días con todos. Mire, está bien lo de las empresas mineras y todo, pero el problema es quién controla. Principalmente ahora hay minas en Imbabura, en Pichincha, en todo el país, pero todos los recursos se van al exterior, todo lo que se saca de las minas sale sin control de nuestro gobierno y principalmente saben contratar a gente extranjera y no se queda ese recurso aquí en el Ecuador, sino que se va a otras partes. Y nosotros como país, siendo dueños de la materia prima, el rato que retornan los productos ya procesados, tenemos que pagar el triple, hasta el 1000% de lo que hemos nosotros tenido el cuero de ese cuero, como se dice vulgarmente, deberíamos hacer las mismas correas, ¿no? Entonces, lamentablemente, el país no tiene control, no tiene el gobierno, no ejerce la potestad que debería tener para poder nosotros seguir exportando y seguir manipulando también nuestras minas. Un buen día y muchas gracias. Gracias por la participación. 255-4090 y el 2546-108 está habilitado. A ver, Fernando. Mira, es interesante el ciudadanos. comentario de la señora, lo respeto y voy a intentar aclarar un poquito. Los 3 contratos de explotación minera que tiene el país son prácticamente a medias. ¿Y por qué digo a medias? El Estado ecuatoriano, dueño de los recursos naturales, tiene derecho de que todos los beneficios que se genera en esas 3 minas, usemos solo los de gran escala como ejemplo, claro, la mitad de los beneficios le pertenecen al Estado. En este último contrato, 50% de los beneficios, 50% de los beneficios van para el Estado. Igual en el de Fruta del Norte, y decía casi, porque en el caso de Mirador, 52%, si la mitad más 2 va al Estado y 48% a la empresa. Pero aquí quiero ser absolutamente claro. Beneficios quiere decir no solo las regalías, como alguien o como algunas personas creen. Las regalías son un porcentaje pequeñito que de acuerdo a la ley solo corresponde entre el 3 y el 8% de todas las ventas totales de los minerales que se extraen de esa mina. Del 3 al 8% se llama regalía. Pero los beneficios para el Estado incluyen impuesto a la renta, incluyen utilidades, la participación del Estado en las utilidades, los impuestos locales y las regalías. Entonces, tomemos de ejemplo el último, de lo que está ahorita en los medios. Las declaraciones públicas, tras firmarse el contrato, establecen que generará en la vida de la mina es el tiempo que la mina va a ser económicamente productiva. ¿Ya? Por dar un ejemplo, Mirador es una mina 25 años. Cuando arrancó, en el 19 tenía 25 años de vida. Mina Fruta del Norte, en el 19 que arrancó, tenía 14 años de vida. Esta mina, cuando arranque en el 30-31, tendrá 28 años de vida. 28 años de vida. En el tiempo de vida de la mina se habla que generará 6.747 millones de dólares para el Estado ecuatoriano, que corresponde a lo mismo que la empresa llevaría. Y eso distribuido en esos 4 rubros que yo hice referencia. La señora en algo que también hace comentario es el no procesar las cosas. Yo le doy un ejemplo. Chile. Chile es el mayor productor de cobre del mundo. 70% del cobre de Chile se exporta de la misma manera que Ecuador exporta su cobre, que es en concentrado de cobre. ¿Por qué eso? Porque los procesos de refinación al día de hoy son absolutamente costosos hacerlos en países que no tienen gran cantidad de materia prima. Y mismo Chile, siendo el mayor productor de cobre del mundo, mantiene 2 refinerías por temas, uno, que ya existe una infraestructura. Pero usted no cree que, qué lástima que el tiempo se nos queda cortito, pero ¿no cree que se debe revisar ese tema de los porcentajes para que le quede algo más a los ecuatorianos? La Constitución es blanco y negro en ese sentido. La Constitución establece, si no me engaño en el 409 o 407, no me acuerdo exactamente cuál es, que el Estado jamás podrá recibir menos
menos beneficios Claro. que cualquier inversionista en sectores estratégicos. Entonces, es lógico que en los procesos de negociación, hablar de un 50-50 y en su momento un 52 para el Estado, 48 para la empresa, es el mejor punto de equilibrio y creo que es la mejor forma de llegar a un acuerdo a las partes. Difícilmente le veo que una empresa, al poner tanto dinero, porque no nos olvidemos que el Estado no pone un centavo, absolutamente un centavo. Así es. Y las inversiones son de cientos de millones Y para todo se llegar a este contempla punto. remediación ambiental y todo, Todo esto, está ¿no? incluido en eso. Todo está incluido y la obligación no es que esté incluido en el beneficio. Eso es una obligación, no es un beneficio para el Estado ni para la empresa. Es una obligación, es un gasto operativo de la empresa. Dentro de un proyecto se aprueba el cierre de mina. Países como Chile y Perú cuentan con una ley formal de cierre de mina. Ecuador no cuenta con ella todavía porque no hemos enfrentado aún la necesidad del cierre de mina a escala industrial. Pero eso es algo que el Estado tiene que tomar. La lección aprendida, como hizo Chile, cogió lo mejor de Perú. Chile tiene la ley de cierre de minas más moderna y actual. Y eso es una obligación que las empresas tienen que gastar, no el Estado. Muy bien, Fernando. Seguiremos conversando de estos temas. Perfecto, Por ahora, Osvaldo, muchísimas siempre a las gracias. órdenes. Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, importante conocedor, consultor en materia de minería, de energía, aquí a través de Radio Noticias La Poderosa. Son las 8 en punto de la mañana.